Hola niños y niñas de octavo A y octavo B, espero que se encuentren muy bien junto a sus familias. Lamentablemente por lo que estamos viviendo con pocos y pocas he podido tener contacto. Es por eso que consideré importante y también tomamos como colegio las sugerencias de poder hacer esta forma un poco más dinámica de oírnos para poder ir aclarando dudas. Afortunadamente la unidad que vamos a comenzar ahora, la unidad número 2, que se llama Los españoles llegan a América, encuentro, enfrentamiento o descubrimiento, en tono de pregunta, no es una unidad desconocida porque nosotros estudiamos esto en quinto básico y lo que vamos a hacer ahora en octavo es profundizar. El objetivo de esta primera clase es analizar la llegada de los españoles y las consecuencias de esta al territorio americano. Para contextualizar un poco y ordenarnos, volver a situarnos, lo primero es que se buscaban nuevas rutas comerciales hacia el oriente en búsqueda principalmente de especias, como las que podemos ver en la imagen, seda y porcelana, entre otras cosas. Necesitaban de alguna forma llegar más rápido a esos lugares para realizar su comercio. Había también en la época una incertidumbre por lo desconocido. No se sabía qué había más allá. Si vemos este mapa, en la línea roja punteada, lo que había hacia la izquierda no era conocido. Recordemos que se pensaba que en el límite del mar se acababa el mundo, que podían haber monstruos, habían varios mitos sobre eso. Y también entre la población empiezan a haber varias ambiciones de riqueza, de poder, y con esto tenemos a la figura de los reyes católicos de España, que también van a ser los principales personajes que van a financiar los viajes de exploración. Acá tenemos un listado de varios personajes que realizaron viajes. Podemos destacar Cristóbal Colón, Francisco Pizarro, Diego de Almagro, Pedro de Valdivia, que son los que les pueden sonar un poco más, que estudiamos también cuando ustedes estaban en quinto año. Para poder realizar un viaje de exploración había que tener una empresa de conquista. Estas empresas fueron impulsadas principalmente por el primer viaje de Colón y después la sucesión de viajes que hizo, trayendo noticias de que en estos nuevos territorios había muchas más cosas de lo que ellos pensaban. Y los reyes de España se interesaron en estos territorios y también empezaron a financiar y a entregar dinero para que se hicieran estos viajes. Eran iniciativas de carácter privado. Un capitán, un líder militar, se organizaba con un grupo de personas que estaban dispuestos a explorar estos nuevos territorios, y también ya luego de los primeros viajes tenían una servidumbre indígena. Como pueden ver en la imagen, tenemos al conquistador en el centro, su hueste, que es una especie de ejército, la servidumbre, y siempre había la figura de un sacerdote. Recordar que los reyes católicos siempre iban a buscar por su origen la enseñanza de su doctrina religiosa en este nuevo mundo, porque era totalmente desconocido para ellos. Hablando del nuevo mundo, este concepto del choque de dos mundos nos muestra una América, por una parte, donde antes de la llegada de los europeos, específicamente de los españoles, existían sociedades con más de 1000 años de desarrollo. Y estos europeos que llegan acá, visibilizando a estas personas como poco civilizados, poco desarrollados, y ellos venían con una visión de exaltación del hombre, como lo que estuvimos estudiando en la unidad pasada, y empiezan a crecer los deseos de fortuna, de poder, de fama, y sus valores clásicos cristianos de lo que era bueno o no hacer socialmente. Respecto a la visión que tenían los europeos sobre la naturaleza de los indígenas, de cómo eran los indígenas, tenemos dos visiones extremas. Tenemos por un lado a un sacerdote, Bartolomé de las Casas, y él describía a los indígenas en una visión de igualdad en cuanto a la creación de Dios, que fueron creados con el mismo amor, que no tenían maldades, pero de alguna forma igual inferioriza a que eran seres obedientes y fieles a los cristianos que iban a comenzar a servir porque llegaron a su territorio. Y en otra visión extrema, Juan Ginés de Sepúlveda, que él indicaba que lo mejor que le pudo pasar a los indígenas fue quedar sometidos a los españoles, que de alguna forma tenían que agradecer porque él los veía como seres bárbaros, incultos, e incluso los degradaba a una categoría de inhumanos. Como que hubiesen llegado los españoles a su territorio era lo máximo que les podría pasar. Al llegar y a producirse este choque de dos visiones totalmente diferentes, empiezan a cambiar
el modo de las creencias que tenían los indígenas. Principalmente era una creencia basada en la naturaleza, en las indicaciones que sentían de la naturaleza, la madre tierra, ¿verdad? Como lo hemos conversado en otras ocasiones. Y ahora va a venir una derrota militar muy sanguinaria, va a reducirse el pueblo indígena y además se empieza a evangelizar, que la descripción de la palabra evangelización es la enseñanza y propagación del cristianismo en este nuevo mundo. Pero esta evangelización no va a ser muy optativa, va a ser más bien obligatoria, porque llegó a existir un ambiente entre los indígenas de sentir alguna cierta culpa por seguir manteniendo sus creencias, porque estos hombres civilizados venían con la verdad, con lo que realmente había que creer. Y hubo también ahí un cambio en la mentalidad, en la sensibilidad de los pueblos que habitaron en América. Hubo un impacto muy grande con la conquista porque en América existían sociedades que tenían un grado muy complejo de organización social y político, siempre a la cabeza de un gran líder. Por eso se destacan como imperios el imperio azteca, el imperio inca. Pero la llegada de estos señores más organizados para la visión civilizada que ellos tenían, con el dominio de armas, con el dominio de tecnología que en América no existía, fue generando tensiones en los imperios. La tecnología que tenían era totalmente inferior a los españoles, por ende se vuelven vulnerables a los ataques. Hay también una dificultad idiomática, lo que finalmente va a terminar con que la conquista del territorio se iba a volver muy fácil. Y esto se vio reflejado en efectos demográficos, es decir, en la cantidad de personas que habitaban el territorio. Además de acabar entonces con su organización política, su cosmovisión, existen estas consecuencias en cuanto a la población. Hay algunas causas que se manejan, hay varias teorías, pero entre las causas de la baja cantidad de la población que fue quedando después de la llegada de los españoles están las enfermedades, porque ellos venían de un lugar donde existían enfermedades que de alguna forma se fueron inmunizando, como nos puede pasar a nosotros en la actualidad con el resfrío común, que en la antigüedad podía morir gente por un resfrío común, pero nosotros ya vamos obteniendo ciertos medicamentos, avances científicos que nos vuelven un poco más inmunes. Nos vamos a resfriar, nos va a durar un tiempo, pero luego va a pasar y no va a ser una causa de muerte. Los maltratos, ya que sabemos que esta parte invasiva fue muy violenta. Tenemos también los conflictos bélicos, que fueron los enfrentamientos de guerra. Si nos vamos al cuadrito que hay en Perú, hagan la comparación entre en el año 1570, el número muy grande que había, y al final, en 1620, queda un número muy, muy reducido. Un poco más de la mitad, ¿cierto?, de lo que se indicaba. Pasa lo mismo en México Central con la cantidad de población indígena, y acá estamos hablando de números un poco más grandes. En 1519 pueden observar la cantidad de pueblo indígena hasta llegar al 1605, que es una reducción gigantesca. Chiquillos, chiquillas, esta es alguna forma de poder ir dando un acercamiento entre nosotros, de poder explicar de repente palabras que con los tecnicismos nos podemos confundir. Además que todos estamos en un ambiente de desmotivación, estamos aprendiendo, ¿cierto? Esto es nuevo para todos. Yo les pido que si tienen dudas, preguntas, consultas e incluso ideas que se le ocurran de cómo podemos seguir avanzando, me pueden escribir al mail que aparece ahí, consultashistoria.sfj@gmail.com. Yo me he comunicado con algunas, pero son bien poquitos. En la medida que ustedes puedan o que sus papás les puedan enseñar, si no lo manejan tan bien, contáctenme y ahí vamos a seguir poco a poco tratando de poner todo el empeño para ir avanzando de la mejor forma. Que estén muy bien y nos vemos en la próxima clase.